Hola Paula, Hola Nuria. ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy contenta y agradecida de estar aquí. Hoy tenemos con nosotros a Paula Ruiz, que es nutricionista de cine, seguro que ya la conocéis. Ella es dietista nutricionista, especializada en nutrición materno-infantil. Bienvenida Paula, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por confiar en mi opinión y a ver qué sacamos en claro de esto. Yo creo que puede ser muy enriquecedor y nada, aprender. Genial. Paula y yo vamos a hablar hoy de comedores escolares saludables, así que Paula, yo te he hecho una pequeña introducción, pero si quieres, preséntate tú, que seguro que lo harás mejor que yo. Pues mira, justamente me llamó la atención que me propusieras este tema porque, bueno, aparte de ser nutricionista, de ser dietista nutricionista, aquí en Valencia y haber hecho un máster sobre la especialidad que quiero hacer y estar cursando una tesis doctoral sobre nutrición materno-infantil, justo antes, mientras estudiaba todo esto, pues trabajé en un comedor siendo monitora del mismo. Entonces yo acompañaba en la hora del comedor a los niños y durante la hora de la comida y durante la hora del patio para ver, pues efectivamente que comieran, que no comieran, que a ver cómo desarrollaban esta práctica y poder ayudarles en este tema y ejercer un cierto control, porque al final es lo que requiere la empresa de restauración colectiva en la que trabajaba. Pero bueno, que me llamó muchísimo la atención porque es verdad que es un tema, un punto, un campo muy desatendido y que yo creo que esta charla puede ser muy constructiva. Pues la verdad que sí. Además es un tema en el cual muchas veces los peques aprenden a comer, ¿no? Muchos peques aprenden en el comedor escolar e incluso en las guarderías, ¿no? Y además muchos de los peques hacen una comida mínimo y muchos la mitad de las comidas las hacen en el comedor o en el colegio, ¿no? Muchas veces pues Ajá. en el recreo o a la salida de si se quedan extraescolares llevan la merienda, ¿no? Entonces, al final es un momento, un espacio súper importante, ¿no? Para que los peques aprendan a comer de forma saludable y respetando también sus señales de hambre y saciedad, que ahora veremos más sobre ello. Así que cuéntanos, Paula, ¿crees que es importante la educación nutricional en el colegio en general y en el comedor escolar en particular? A ver, claro, por supuesto. Súper, súper importante. La cosa es que actualmente, según mi experiencia, según lo que yo he visto en el comedor escolar y en los comedores por los que he pasado, porque no ha sido únicamente en un cole, en un centro, pues no se da esta educación nutricional que tanto los nutricionistas defendemos y consideramos tan importante. Cada vez, cada vez se está tomando más importancia por parte de los padres, sobre todo, porque la nutrición pues está en auge y sí que es verdad que cada vez se toma más importancia la educación nutricional y los mismos padres son los que, y madres son los que demandan que se dé en el centro educativo, obviamente, pero falta muchísimo, muchísimo por hacer, hay muchísimo trabajo por hacer. Totalmente. Falta un montón, sobre todo porque hasta que los dietistas nutricionistas no podamos estar ahí en el cole, ¿no? Ya no solo en el comedor, sino estando presentes como una figura, igual que hay una enfermera, muchas veces, o un enfermero en un colegio, tener, ¿no? La figura del dietista nutricionista para precisamente hacer todos los talleres o, o esa educación nutricional que debería de ser incluso una asignatura, ¿no? Ay, pues a mí, claro, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, pero no solamente a los niños, sino también a los profesores, a los monitores, a los cocineros y cocineras. O sea, debería ser, bajo mi punto de vista, global, empezando por los niños, pero seguidamente de los monitores, de los padres y de los profes, porque al final son el entorno del niño y si solamente
hacemos hincapié en la figura del niño, quedan por abordar tantos cabos sueltos que al final la educación nutricional debe ser o sea, ¿cómo decirlo, Nuria? Debe ser Sí, como aplicada en multidisciplinar, ¿no? todos los ámbitos y en todo el entorno del niño, no únicamente en el niño. Pero Exacto. sí, creo que sí, que debería estar, sí, la figura del Porque dietista. además de eso que pasa en nutrición infantil, ¿no? Que la figura que al final toma las decisiones es el adulto, ¿no? Porque el peque Efectivamente. puede querer comer una cosa u otra, pero el que va a tomar las decisiones por él o el que va a tener un papel educativo es el adulto, ¿no? El adulto es un poco el que enseña al niño cómo hay que comer, de qué manera, cómo hay que sentarse, si hay que comer con los cubiertos o con las manos, ¿no? Entonces, súper Claro, importante lo que efectivamente. decías tú, de que haya también esa formación no solo hacia los niños, sino hacia todas las figuras que están en contacto con ese niño, súper importante. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, mira, te voy a contar una anécdota así breve que me pasó, porque yo también, mientras trabajaba de monitor y estudiaba, también trabajaba en un cine, vendiendo palomitas, Coca-Colas, en fin, Por eso y eres bueno, nutricionista de cine, ¿no? por eso el nombre es en redes sociales. La cosa es que un día estaba yo en el bar, no sé si te lo he contado alguna vez, Nuria, estaba Bueno, yo por en si el acaso bar cuéntalo, que me encanta la anécdota. y estaba atendiendo y me vino una madre y su hijo que tendría aproximadamente 4 o 5 años. Entonces, la madre le dijo, bueno, en el bar de los cines normalmente hay distintos menús o combos con precios relativamente reducidos, o sea, te sale mejor que comprarlo por separado, en fin, ¿no? Entonces ellos cogieron un combo, palomitas y bebida. Entonces la madre le preguntó al niño, ¿qué quieres de beber? Y el niño le dijo, sorprendentemente, mami, quiero agua, ¿vale? Lo sé de primera mano porque fui yo la que le estaba atendiendo. Y cogió la madre y le dijo, no, qué agua ni qué agua, aprovecha, cógete una Coca-Cola. Y yo me quedé muerta, muertísima, porque claro, yo casi me atraganto. Mis compañeros saben cómo soy y cómo me comportaba y con el tema de la nutrición infantil, toda la importancia que tiene para mí. Entonces, tuvo que venir un compañero mío para decirme, Paula, encárgate tú de otra cosa, que yo acabo de atender a esta madre. Porque me vio en la cara esto de decir, jolín, si te está pidiendo un agua. O sea, entonces al final lo que tú decías, Nuria, que al final dices, bueno, aunque hagamos hincapié en el niño, la educación nutricional debe ser en todo el entorno del niño y al final los que toman las decisiones son los adultos. Yo diría que es mucho más importante educar nutricionalmente a los adultos que los rodean que a los propios niños. Pues sí, la verdad que sí, Paula. Aunque es verdad que no hay que elegir, ¿no? Lo ideal es que fuesen adultos y niños. Pero bueno, como al final los adultos son los que toman las decisiones por los niños en la mayoría de los casos, por lo menos hasta cierta edad, me Sí. parece muy interesante hacer esta reflexión de dónde crees que ponen los adultos el foco con respecto a la nutrición infantil, en la cantidad o en la calidad de lo que comen. En la cantidad, rotundamente. O sea, les da igual que se coman 3 paquetes de galletas en vez de una manzana. O sea, les da igual, no, prefieren los 3 paquetes de galletas porque para ellos lo importante, pues como yo creo que como para toda la población, ¿no? Son los macronutrientes, las calorías y se fijan en poco más. Realmente lo importante es la calidad del alimento que estamos comiendo. Más vale tomar una fruta que unas galletas, pero no solamente con este ejemplo, más vale la calidad de los ingredientes que lleven un alimento que compramos. Si no llevan ingredientes, pues mejor que mejor, pero bueno, dado el contexto, y que un alimento con unos ingredientes de súper poca calidad. ¿Cómo podemos identificar esto? Si un alimento es de calidad o no. Pues fijándonos en el listado de ingredientes. Yo, mira, así, para decir algo
En lo que yo defiendo en las consultas con los padres y con las familias y con las madres es que se fijen sobre todo en aporte de azúcares, de aceites refinados y de edulcorantes. Si no lleva nada de esto o lo lleva en poca cantidad, pero poca es poquisísima o incluso no la lleva, entonces podríamos optar por este alimento. ¿Y esto dónde se ve? ¿En la tabla de numeritos que llevan los alimentos? No, se ve en el listado de ingredientes y entonces podemos ahí leer exactamente qué lleva y por lo tanto si es de calidad o no. Pero sí que es verdad que se fijan muchísimo en la cantidad y eso es un problema. Totalmente, ¿no? Y sobre todo haciendo hincapié en el tema de los comedores escolares, al final yo, que también he trabajado en comedores escolares, veo que muchos padres tienen esa preocupación de ¿se come todo o se deja cosas en el plato? Y no les importa si realmente se ha comido la ensalada o se ha comido la pasta, ¿no? O se ha comido el cacho de pescado que tenía, ¿no? Se ha comido todo el pescado, pero ha dejado la ensalada. Bueno, la ensalada da igual, ¿no? Porque al final es como, se la ponemos ahí como guarnición, se la come bien y si no, pues también. Pero es esa sensación de si se ha comido todo, vale. Y si se ha dejado algo, bueno, que sean como las verduras, ¿no? Al final la ensalada, la guarnición, bueno, eso es lo de menos, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, a ver, no es por hacer una crítica destructiva a las empresas de restauración colectiva, ni mucho menos constructiva, pero sí que es verdad que incluso en la empresa en la que yo trabajaba como monitora de comedor existía una aplicación que únicamente se basaba en la cantidad de los alimentos y entonces al final de cada día, de cada comida del mediodía, se le enviaba de cada peque al padre y a la madre por vía aplicación móvil cuánta cantidad había tomado. Y dices, bueno, pero no nos estamos fijando en la calidad, sino en la cantidad. Entonces, como el enfoque no cambie, lo tenemos complicado. Y el primer paso es, pues, diría yo que la educación nutricional y como consecuencia, pues cambiar este tipo de aplicaciones, no fijarnos en la cantidad, sino en la calidad. Pues Y sí, estas pero aplicaciones son súper comunes en las empresas de restauración colectiva, son como un plus, ¿sabes? Para los padres. claro, como algo a valorar positivo, ¿no? Cuando Sí, como... realmente te está Mm, dando información falseada, porque tú sabes si tu hijo se ha comido todo o no, pero no sabes qué se ha comido, que es lo exacto, realmente interesante. Y muchas veces esta información y esta necesidad que tienen los padres de que se lo haya comido todo, muchas veces hacen que las empresas de restauración colectiva pongan comida de peor calidad, que los peques les vaya a gustar más porque tenga mejor sabor, una calidad organoléptica mejor, ¿no? Ese claro. sabor que a los peques les va a gustar, pues fritos, rebozados, pastas, arroces, ¿no? Que al Salsas. final, que no tienen al final la calidad y los nutrientes que más nos interesa que se habitúen a ellos los peques, ¿no? ¿Qué te parece esto? Exacto, exacto. También pues los alimentos estos que triunfan con los niños, pues helados, los típicos postres de natillas, postres lácteos que no son ni lácteos ni nada, son azúcar puro y duro, pues flanes, natillas y al final dices, bueno, postre, sí, se lo ha comido todo, se ha comido medio, pero no sabemos si es un plátano o si es una gelatina azucaradísima. Entonces al final no importa la cantidad, sino la calidad de lo que acaba el niño comiendo. Súper importante esto, Paula. Y esta pregunta realmente no tiene mucho sentido porque ya nos has respondido, pero ¿tienen los peques que acabarse todo lo que tienen en el plato? A ver, a ver, es que esto, a ver, es que esto Tiene no. truco, ¿eh? Tiene truco. Sí, es complicado de responder. Realmente se deberían dejar llevar por su sensación de hambre y de saciedad. Entonces, sí, esto es muy bonito, ¿no? Y esto funciona en casa. ¿Por qué? Porque si desde casa el abanico de opciones que se le ofrece al niño son todas saludables, nos da igual que se lo coma todo, porque coma lo que coma, va a estar comiendo alimentos bien, dejándose llevar por su sensación de hambre y de saciedad. Y si no, y si no acaba comiéndose todo el plato en la comida, pues tendrá en la cena otra oportunidad de tomar otros alimentos distintos, también
todos dentro de un abanico de opciones saludables y entonces se acabará de saciar o no. Pero al final el niño se acabará saciando, ¿vale? Pero esto es muy distinto a lo que pasa en el comedor. ¿Por qué? Porque en el comedor todas las opciones no son saludables. Entonces, claro, aquí tenemos un poco de conflicto, yo conmigo misma también cuando trabajaba, porque hay una línea muy fina entre el que se guíen por su sensación de hambre y de saciedad y que te tomen el pelo, ¿vale? Entonces, como nosotros no podemos controlar como monitores de comedor, te estoy hablando, como nutricionistas, por supuesto, ojalá hubiera nutricionistas que hicieran confección y valoración de menús escolares a nivel nacional y por legislación así pautado, para que todo el menú estuviera repleto de opciones saludables, pero a día de hoy no es así. Entonces, como monitores de comedor, claro, yo tenía esa controversia, ese decir, bueno, entonces, ¿qué? ¿Respeto o no respeto? ¿Que pase o que no pase? ¿No? ¿Se lo tiene que acabar todo o no se lo tiene que acabar todo? Al final yo lo que recomiendo es que se deje llevar por su sensación de hambre y de saciedad, igualmente. Pero sí que es verdad que luego dependerá de la merienda y de la cena para acabar de saciarse o no con opciones saludables que se supone que la familia le debe de ofrecer. Y hasta ahí puedo leer. No sé si me he explicado. No sé si me he explicado, pero es que es difícil, ¿eh? De Yo verdad. creo que sí que te has explicado bastante bien. Sí que es verdad que yo desde el cole, ¿no? Cuando trabajo en el cole, sí que intento que los peques prueben la comida saludable. Intento que prueben un poco de todo, pero obviamente con los alimentos menos saludables no hago tanto hincapié. Cuando muchos monitores y muchas personas que sí que están al cargo de la alimentación de los peques, lo que intentarían es todo lo contrario, ¿no? De quién tienes que comértelo todo o qué ricos está la merluza rebozada, ¿no? Cómetela. Pues yo diría, bueno, pues si no se come la merluza rebozada, tampoco. No es que pase, porque claro, al final los peques sí que tienen que cumplir unos requerimientos nutricionales, pero es verdad que si se acostumbran a estos sabores ultrapalatables que son súper potentes y que no vamos a poder obtener con alimentos saludables, al final lo que estaremos haciendo es contraproducente, ¿no? Porque se van a acostumbrar a los fritos, a los rebozados, a las salchichas, a los nuggets de pollo del comedor y le va a gustar esa comida poco saludable y luego en casa nos va a costar todavía más, ¿no? Entonces, al final, tiene que acabárselo, obviamente, yo diría que no hace falta no hace falta que se acaben el plato si no sienten que tengan hambre, ¿no? Es verdad que hay niños que sí que tienen más hambre y en ese caso, pues incluso pueden repetir, ¿no? Claro. Pero haciendo hincapié sobre todo en los alimentos saludables, ¿no? Y esto, como te has dicho tú, ojalá todos los menús de los comedores escolares fuesen saludables, entonces ya no tendríamos este dilema, ¿no? De ¿qué hacemos con esto, ¿no? Exacto. O sea, al final es un poco la raíz del problema. Sí, sí, desde luego. Pero sí que es verdad que bueno, estoy contigo en lo que has dicho de qué alimentos tomar o no. Para mí es muy importante y lo ha sido, y si en algún momento acabo formando a monitores de comedor, es el priorizar. O sea, la importancia de priorizar. Da igual que, a ver, esto que se coja un poco con pinzas, pero sí que es verdad que es más importante que el niño se coma la fruta, la ensalada, la guarnición de verdura del segundo plato y la legumbre del primero, por ejemplo, o los garbanzos del arroz al horno del primero, que es legumbre, porque son grupos de alimentos saludables que no acostumbran a tomar normalmente, ¿no? Entonces, no es tan importante que se acabe de comer la ración de proteína del segundo porque toman muchísima más proteína de la que se recomienda, y tampoco es tan importante que se coman la pasta refinada o el arroz refinado del primero.
¿sabes? Entonces, para mí es mucho, mucho más importante el priorizar. ¿Priorizar qué grupos de alimentos? Pues priorizar grupos de alimentos con las verduras, las frutas, las hortalizas, las legumbres, los pescados azules. Entonces, claro, siempre haciendo hincapié como figura de monitor, de monitora, de padre, de madre, de adulto responsable a la hora de comer en estos grupos de alimentos y no tanto en los otros. O sea, si el niño se va a comer todos los garbanzos del arroz al horno del primero, el pescado azul con el pisto del segundo y o medio pescado azul no entero y el pisto del segundo y la fruta que es una pera y toda la ensalada, jolín, pues nos da igual que no se coma el arroz del primero ese día si se ha comido todo lo demás. Entonces, esto es bajo mi punto de vista, ¿eh? Esto es bajo mi punto de vista. Sí que es verdad que los peques suelen hacer todo lo contrario, ¿no? O sea, al final, también por lo que le hemos metido nosotros en la cabeza, porque yo creo que ningún niño dice que el pescado no le gusta hasta que ve que todo su entorno no le gusta el pescado o se sienta con otros niños en la mesa y empiezan a decir, ¡ay, el pescado! ¡Qué asco el Total. pescado!, ¿no? O sea, al final es un poco más a nivel mentalidad, ¿no? Total, total, Pero claro, suele total. pasar esto, que le ponen el primer plato y es pasta, y venga, y pasta, y repito pasta, ¿no? Y más pasta, y porque sé que luego de segundo va a haber pescado, entonces el pescado ya no me lo como, ¿no? Claro, Al no. final, Se trata de priorizar no voy a decir no repites de pasta si no te comes el pescado, porque no, pero vamos a intentar priorizar y que el exacto. niño se deje llevar por su sensación de hambre y de saciedad. Estos dos puntos para mí en el mundo de los comedores infantiles son los más importantes a tener en cuenta. Priorizar, súper importante, y luego respetar también, no obligar nunca a comer, ¿no? Ahora lo Exacto. vemos, porque al final obligar a los peques a comer puede tener alguna implicación en su salud en el futuro. Por supuesto. Por supuesto, mira, me voy al lado más personal que existe, yo misma. Una vez mi madre, segunda anécdota, una vez mi madre me obligó, yo era la típica niña que comía de todo, o sea, es que me lo comía todo, exagerado, ¿eh? De verdad. Y hasta que un día mi madre hizo berenjenas de una forma horneadas que no me gustaban y yo pues las probé y decidí que no me gustaba. Mi madre me obligó a comérmela y yo no he comido berenjena hasta el año pasado, ¿vale? Y porque soy nutricionista y me lo he autoexigido. O sea que imagínate cómo puede llegar a repercutir esto. No hay que obligar. Bajo mi punto de vista, lo que hay que hacer es crear alguna estrategia para que el niño acabe comiendo lo que quiero que coma el niño, ¿vale? Y hay estrategias, juegos, formas, recursos que os vamos a facilitar en este vídeo podcast y que espero que os sirvan, pero no obligar. Totalmente, Paula, súper importante las estrategias, ¿no? Porque al final son peques y el hecho de obligarles les va a causar el efecto contrario. O sea, el hecho de que tú Claro, obligues a un niño a comer, lo que va a hacer es que haga todo lo contrario y no de quiera probar verdad. ese alimento nunca más, ¿no? No, no, Y no, y mucho que eso está menos probado. si es saludable, ¿no? Porque si encima es un alimento que no es muy saludable, pues un día lo va a probar porque sus amigos lo van a querer, no un chocolate, por ejemplo. Tú obligas al niño a comer chocolate, que no creo que lo haga mucha gente, pero el Ya, niño al final va a acabar probando ese chocolate en otras circunstancias, ¿no? Pero igual el brócoli no es tan fácil que lo pruebe con sus amigos o en el comedor claro, escolar, ¿no? Entonces claro. es más complicado el hecho de obligarles, y en el cole yo he visto un montón de casos de obligar a los niños a comer. Cuando estaba yo delante, pues obviamente hacía para que no les obligasen, pero claro, no hay siempre una figura, ni un dietista nutricionista, una figura más educativa, más psicológica, ¿no? Para conseguir Mm, que no se hagan estas cosas, ¿no? exacto, exacto. El obligar, el castigar, el premiar, es el día a día. Es que es el día a día y eso hay que cambiarlo. Y eso forma parte de la educación nutricional que no se está dando y es determinante y precisa. Entonces, al final, pues eso es muy importante. Yo opino igual que tú.
totalmente. Y Ujú. luego el tema de probar, ¿no? Porque una cosa es obligar a un peque a comer y otra cosa es incentivarle para que pruebe, ¿no? Incentivar no significa premiar, que conste, pero incentivar a que pruebe, incluso si estamos comiendo con ellos, pues el hecho de decir qué rico, ¿no? O qué bien sabe, o hacer como darles ese ejemplo, ¿no? Y si quieres ahora tú nos puedes dejar estrategias, alguna de esas estrategias para que puedan conseguir las familias que los peques coman Vale, comida saludable, que a veces les cuesta más. vale, voy a empezar por alguna estrategia que yo empleaba como monitora de comedor. Porque claro, a mí yo me tuve que ingeniar un poco porque si no, es que no, al final es lo que han visto hasta ahora en el comedor y lo que han visto en casa y lo que ven, entonces están acostumbrados a no priorizar y tomar solamente lo que creo que me gusta y, en fin, entonces hay que ingeniársela. Entonces, si en el caso de que me esté escuchando algún monitor o monitora de comedor, esto va para ti. La cosa es que, O alguna madre o algún padre que pueda decir esto, porque al final ay, sí, claro, es el canal, ¿no? O sea, si nos está escuchando claro. alguna madre o algún padre que para ellos es importante esto, que se lo hagan ver tanto al colegio como al comedor, ¿no? Y a los monitores y a todo el personal del comedor. Sobre todo si alguna madre o padre está viendo esto, no usar la estrategia, o sí también, pero sobre todo si va a hablar con el cole, con el centro, hacer hincapié en que un dietista nutricionista, una dietista nutricionista pueda estar y formar parte en la hora del comedor y no solamente los monitores. Aparte de la estrategia, ¿no? Que se haga fuerza desde los padres que se consiguen muchísimas cosas gracias a la fuerza que hacen los padres en los coles. Y al final, si va un nutricionista o una nutricionista especializada en esto, puede hacer maravillas. Puede hacer maravillas. Entonces, hacer hincapié en esto para mí también es importante. Pero bueno, allí va la estrategia, la que yo empleaba. La que yo empleaba era jugar con ellos en el patio como monitora a un juego que se llamaba Declaro la fruta más dulce. Es como el juego de Declaro la guerra, que no es oportuno jugar a ese juego bajo mi punto de vista en un colegio ni en ningún lado, pero si se le da la vuelta y se le llama, declaro, la fruta más dulce, puede darnos algún beneficio. Se trataba de que cada niño se ponía un nombre de fruta o de verdura. Se puede jugar con frutas o con verduras. Y yo lo usaba con ambas. Un día estaba jugando con verduras y cada niño se llamaba de una verdura distinta. Podían elegir ellos cómo se querían llamar. Entonces uno estaba en el centro del patio y tiraba una pelota hacia arriba y decía, declaro la verdura más buena o la fruta más dulce a... Y entonces decía el nombre de la verdura de un compi. Entonces aquel tenía que ir corriendo a por la pelota, cogerle y decir pies quietos. Entonces se incentiva así la actividad física también y se familiariza a los niños con el, el consumo de verduras. O sea, con el consumo no, pero con el mundo de las verduras. Simplemente familiarizando con este mundo ya es una estrategia para conseguir que luego el niño que se llamaba brócoli diga, ay, como en el juego tal, venga, va, lo pruebo. Entonces, iba el niño que se llamaba brócoli, por ejemplo, que le habían declarado la verdura más buena, cogía la pelota y entonces daba 3 pasos para tirar la pelota a uno de sus compis, entonces podía darle en cualquier parte del cuerpo que no fuera la cabeza y entonces pagaba esa nueva verdura y así sucesivamente. ¿Qué pasó? Pues sorprendentemente, el niño que se llamaba Lechuga, eh, esto ha pasado, es verídico, me ha pasado, yo me quedé muerta, acabó probando la ensalada, era el típico niño que no probaba la lechuga ni así, y se puso ese nombre un poco como, yo no como lechuga, tal, no sé cuánto, como retando, ¿no? Retando. Y entonces fue
sorprendente que al final acababa comiendo lechuga y todo el mundo, incluso le aplaudimos en el comedor porque, jolín, no le gustaba o decía que no le gustaba porque ni siquiera lo había probado. Entonces, familiarizarlos con el mundo de las verduras, hortalizas, frutas, me parece una buena estrategia. Me encanta tu juego, Paula, me encanta y seguro que hay muchísimos niños que se lo han pasado pipa jugando a ese juego, porque al final no deja de ser pues como el Declaro la Guerra, cualquier otro tipo de juego que además estás incentivando la actividad física como tú decías, pero visibilizando el mundo de los vegetales, ¿no? Porque al final es lo que intentas hacer, los peques tomen conciencia de que la alimentación es divertida, la alimentación saludable es divertida y no solo aburrida y comerte un brócoli y estar media hora mirando al brócoli, ¿no? Claro. Sino al final es eso y encima jugando con tus compañeros también le das esta naturalidad, ¿no? Claro, transformándolo en un juego y que es que nos meábamos de risa, de verdad te lo digo. O sea, yo es que me partía con los niños, de verdad. Te lo juro que, vamos, tienen unas cosas que son muy graciosos. Entonces, te partes, se mean de risa y al final se convierte en una experiencia súper positiva relacionada con las verduras, con las frutas, con los alimentos saludables y al final es posible y probable que el niño acabe probando el alimento que queremos que pruebe. Entonces, como decía antes, no se trata de obligar, sino de montarte una película e ingeniártela de alguna forma para que el niño haga lo que tú quieras que haga. Como monitor, como monitora, como madre, como padre, como primo, como abuela, da igual. Hacerlo divertido al final, ¿no? Y que sea un juego, que sea algo que puedan disfrutarlo, porque al final eso también crea asociaciones en el cerebro positivas, ¿no? Con un juego y estoy asociando el brócoli o la lechuga o el calabacín o cualquier otro tipo de fruta o verdura a esa diversión, a ese momento de pasármelo bien en el patio con mis amigos, ¿no? Está guay. A mí me Me encantaba. encanta. Me encanta. ¿Quieres compartir alguna estrategia más? Sí, esto a nivel, pues por ejemplo, también de familias y tal. Mirad, un segundito que voy a compartir la pantalla. Genial. Y Por para los que ejemplo, estén el escuchando grupo... el podcast, pues pueden, si quieren, ir al canal de YouTube y ver la pantalla. Y si no, ir también al perfil de Paula, de nutricionista de cine, que lo tiene todo ahí, ¿verdad? Efectivamente, ¿se ve? Sí, se ve. Se ve, ¿verdad? Ahora un segundito. ¿Aquí se ve? Sí, se ve. Vale, pues mira, aquí tenemos una infografía de estrategias para que los niños coman verduras. Las verduras son el grupo de alimentos que se ha probado que es uno de los que más aversión ante los niños provoca. Entonces, ¿cómo? Lo primero, principal, ¿cómo no podemos usar como estrategia para conseguir este fin? Como hemos comentado antes, premiando, castigando, obligando, engañando, o sea, metiendo un alimento dentro de otro para conseguir que el niño coma, por ejemplo, un calabacín o un brócoli en un puré, por ejemplo. Ahí no le estamos engañando al niño. Se trata de que coma el brócoli de una forma que sepa que está comiendo brócoli, porque entonces nunca va a querer comer brócoli. Entonces, claro, hay que ingeniárselas, como decía antes, pero no engañando. Tampoco asociando el crecimiento, la ganancia de fuerza, lo típico que se dice, ¿no? Es que si comes este alimento vas a crecer más o estarás más sano. O se ha visto que este tipo de afirmaciones están relacionadas con el efecto contrario. Entonces hay que tener cuidado con esto. También con el alivio de relacionar alimentos saludables con el alivio de dolores. Esto es tan típico, sobre todo en el comedor del cole. Es que si te comes esto te dejará de doler la tripa. Eso lo he escuchado, te lo juro, lo he escuchado de veces. Lo he escuchado una barbaridad de veces. Y relacionarlo con estar a dieta, por supuestísimo que no, el consumo de legumbres o de verduras o de hortalizas, porque lo primero, el concepto estar a dieta debería eliminarse de la faz de la tierra,
porque no se trata de estar a dieta, se trata de comer sano. Y segundo, porque un niño no debe perder peso, un niño debe comer saludablemente y así de forma indirecta perderá peso en el caso de que lo requiera. ¿Vale? Y luego están las estrategias para que los niños sí coman verduras. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos involucrar en la cocina y en la compra y en la elección de los alimentos, siempre que sean pues un abanico de opciones saludables, como decíamos antes. Dejarlas a su alcance, pues en vez de dejarlo en la quinta repisa de la nevera, en la primera. Y estos son estas tres estrategias junto con la de dar ejemplo muy importante, eh, estrategias que pueden darse en casa. Luego, en el comedor, ¿qué se puede hacer? Pues se puede poner nombres de fantasía a las verduras, a las hortalizas o a los alimentos saludables, por ejemplo, Don Tomate o Mister Calabacín, o convertirlas en personajes. Entonces así, pues también es una forma de llamar la atención. Esto igual no está tanto en la mano de los monitores y monitoras de comedor, pero sí en las empresas de restauración colectiva y en las casas. El usar colores monocromáticos. Se ha probado que si las verduras y hortalizas tienen más o menos los mismos colores y no hay un abanico de colores dentro de un mismo plato, hay más aceptación por parte del niño. Luego también para nutris o personas que se dediquen a confeccionar los menús de las empresas de restauración colectiva, va bien acompañar los alimentos saludables que crean aversión con sabores que gustan a los niños, por ejemplo, queso fundido o alguna salsa saludable. Presentarlas de formas bonitas, como podéis ver aquí en el plato este o en mi perfil de nutricionista de cine en Instagram. Presentarlo de manera bonita es una forma porque al final los alimentos que tomamos nos entran por los ojos, entonces presentarlas de forma bonita es muy, muy, muy importante. Como decía antes, familiarizarles con los alimentos saludables, pues en forma de juego o en forma de cuentos o de cualquier manera que se nos ocurra. Aquí hay que echarle imaginación, creatividad y vamos. Y luego también es muy importante ofrecer, pero sin insistir. ¿A qué me refiero con esto? Pues con esto me refiero a ofrecer sin insistir. Pues ofrecemos, si nos dice que no lo ofrecemos más hoy, pero mañana podemos ofrecérselo de nuevo. Y si mañana nos dice que no pasa nada. Nos lo comemos nosotros delante del niño, en el caso de que sea posible y se dé la situación así, y que el niño o la niña nos vea disfrutar de ese alimento saludable ante el cual nos ha dicho que no. Entonces, el niño ¿qué está viendo? Está viendo que no le insistimos, que se lo ofrecemos y que está a su alcance y que está riquísimo según lo que le estamos dejando ver. Al final, ¿qué pasa? Que a lo mejor el niño un día lo prueba, lo acaba probando y le acaba gustando. Entonces me parece también una estrategia. Luego también la forma de presentar el alimento. No es lo mismo presentarlo siempre, pues la berenjena al horno, como me presentó mi madre aquella vez, que ofrecer la berenjena dentro de una hamburguesa, diciéndole al niño que lleva berenjena, o salteada, o en sopa, crema puré, pero diciéndole al niño que la lleva, o en forma de crunch de snack, o metido dentro de una repostería saludable, como base para pizza, o añadido a ensalada, o como una salsa saludable. Entonces, al final, se puede tomar el alimento de 1000 formas distintas, tanto en casa como en el comedor, siempre que la persona que se haga responsable del menú que toma el peque tome en cuenta que no siempre, de que hay muchísimas formas de cocción y la forma de presentar es muy, muy, muy importante. No sé si me he explicado, Nuria. Te has explicado genial, Paula, Ay, con un millón de estupendo. A ver, un herramientas momento, que... que dejo de comer.
aquí. Ha dado muchísimas herramientas que yo creo que son imprescindibles y necesarias tanto en el comedor para empresas de restauración colectiva y los monitores, pero sobre todo en casa, ¿no? Porque al final detrás de todos los niños hay una familia, ¿no? Así Sí. que si quieres, danos tu punto de vista de cómo deberían comportarse los adultos o las familias con respecto a lo que comen sus hijos o sus hijas. Pues lo que comentábamos, centrándose en la calidad del alimento y centrándose en priorizar en el caso de que no sea posible que todo el abanico de opciones que se le ofrezca al niño sea saludable, haciendo hincapié en estas dos y dando ejemplos siempre que sea posible. Por ejemplo, en el caso de el comedor, a lo mejor no es posible, pero en algún centro quizás sí. El probar el alimento y que el niño te vea comiendo ese alimento que tiene en la bandeja. Esto en el comedor donde yo trabajaba, sí que, en uno de los comedores donde yo trabajaba, sí que era posible. Yo podía probarlo porque era una estrategia que estaba implantada y, oye, muy bien, porque, oye, pues así se demuestra que vamos avanzando, ¿no? Y simplemente porque lo prueba la monitora y diga, venga, va, ahora si quieres, pruébalo tú. Pues es una estrategia que si te dejan hacerlo o si le dejan al monitora hacerlo en el comedor, pues puede funcionar también. Entonces, eso, eso. Súper importante dar ejemplo, ¿eh? Es que es la base, al final, los peques aprenden por imitación, entonces si ven a su adulto de referencia, tanto si es a sus padres o sus madres, o al monitor, ¿no? Con el que pasan la mitad del tiempo en el comedor, eh, al final, incluso a los profesores, ¿no? El hecho de ver a los profesores que están comiendo lo mismo, porque eso en muchos colegios no lo hacen, los Es profesores verdad, comen distinto. es El hecho verdad, de que les vean los peques comer lo mismo a sus profesores, a ellos ya claro. les da esa sensación de, esto está bueno, esto se lo están comiendo y yo también, como yo quiero ser como mis adultos de referencia, yo también tengo que hacer esto, ¿no? Exacto, muy Súper importante importante. esto, súper importante. Y luego a nivel familiar, ¿qué se puede hacer para comer más saludablemente o para hacer que los niños coman más saludablemente? Si el niño es muy, muy, muy selectivo y consideramos que va muy, muy mal su alimentación y la de la familia en general, o que podría mejorar un poquito, yo lo que recomiendo es no quedarte con este vídeo, con este podcast. Hay gente especializada en esto, como tú y como yo, Nuria, pero hay miles y miles de nutricionistas especializados en nutrición pediátrica que pueden daros estrategias personalizadas para que consigáis lo que os propongáis. Entonces, siempre que sea dietista, nutricionista, yo confiaría en el asesoramiento personalizado. Súper importante esto también, Paula, poder pedir ayuda cuando se necesita, ¿no? Cuando realmente con las estrategias que vemos en Instagram o en Internet o en los podcasts o en lo que sea donde miremos o en los libros incluso, pero es Claro, verdad que muchas veces con eso no basta con la información, necesitamos a alguien que nos ayude a poner toda esa información en práctica, ¿no? claro. Igual que una persona que quiere mejorar su alimentación y no es capaz por sí misma, pues acaba pidiendo ayuda y con los peques es cierto que cada vez más familias se ponen en manos de un dietista nutricionista para mejorar no solo la alimentación de sus peques, sino la de toda la familia, porque yo lo he visto y tú sabes, seguro que también lo habrás visto en la consulta, que cuando se enfocan tanto en la alimentación del peque, pero al final acaba cambiando y revolucionando la alimentación de toda la familia, ¿no? Totalmente, totalmente, sí, sí. Y en el comedor escolar, ¿en qué se puede hacer o en qué se tienen que enfocar los monitores y las monitoras del comedor para que los peques coman sano? ¿Qué es eso que deberían de poner su foco, ¿no? Porque muchas veces el problema está en eso, en que no ponen el foco en lo realmente importante. Y entonces, como Sí. dietista nutricionista, le podemos guiar un poco en ese foco, ¿no? Esto que voy a decir puede servir tanto a monitores como a papis y mamis que quieran hablar con el centro y proponer a los monitores una formación, o sea, calidad de educación nutricional, que se puede proponer perfectamente. Hay gente que se dedica a ello.
Entonces, en primer lugar, si existe alguna formación, que a ver la hayla, de, de educación nutricional para monitores, que se apunten porque es súper, súper necesario, porque ahora así en un podcast de una hora poco se puede hacer, la verdad, pero sí que es verdad que se podría comenzar teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado anteriormente, pero en el caso de que haya formación que se encuentre, y si no, podéis contactar con nosotras y os la facilitamos sin ningún problema. Aparte, se podrían tener en cuenta documentos como estos. Voy a compartir pantalla, os los digo, y también Nuria lo pondrá en un link, en el link del canal de YouTube. Ujú. A mí el documento que más me gusta tener en cuenta, que puede ser una guía de consejos para comedores escolares y para las familias, es este de la Agencia de Salud Pública de Cataluña. Este documento es súper escueto, o sea, 12 páginas, pero es verdad que aporta de información interesante. Mira, el papel del comedor escolar en la alimentación de los niños. ¿En qué consiste la alimentación saludable en grandes rasgos? La actitud de los adultos en torno a la comida. Los niños deben terminarse la comida del plato. Lo tienen que probar sí o sí. Luego, orientaciones sobre las cantidades de las raciones en el comedor escolar. O sea, recursos interesantes que con su bibliografía y su justificación que puede servir de ayuda. Y luego está este documento que también me gusta mucho, que es una guía didáctica de plan de consumo de fruta en las escuelas de la Junta de Andalucía, que si lo ponéis tal cual en Google aparece el documento, donde dan mogollón de recursos, pues estrategias, como comentaba antes, para que los niños acaben comiendo pues, mejor en los comedores escolares. Un recetario infantil, una plataforma de información nutricional, material complementario. Luego también tienen juegos tipo o estrategias, propuestas didácticas para educación nutricional, como el frutómetro, colores con sabor, vemos crecer nuestras semillas, se llama el tercero, el recetario de la clase, las frutas del mundo, en fin, la despensa de mi casa, ¿qué me cuentas? Etiqueta, visitar a un huerto, en fin, estrategias y actividades y recursos que pueden ayudar a que el centro sea más saludable y tenga hábitos dietéticos más saludables tanto a nivel escolar como a nivel familiar en casa. Y al que al final podéis profundizar con más estrategias y más recursos y materiales que quizá os sean de ayuda. O sea que recomiendo estos dos documentos porque son muy útiles. Súper interesante, Paula. Muchas gracias. Dejaré todos los links tranquilos, tanto en el podcast como en el canal de YouTube. De todas maneras, yo creo que si buscáis directamente, porque son dos documentos descargables de descarga gratuita en Google, o sea que se pueden encontrar, pero bueno, para facilitarlo yo dejaré todo puesto sin problema. Pero es súper importante también nutrirse, ¿no? de las asociaciones que precisamente hacen todo esto pensando en la salud de los peques en el comedor escolar, ¿no? Sí, sí, sí. Que yo veo muchísimos recursos, muchísimas cosas para lo mejorable que es la situación, la verdad. Pues sí. Porque al Hay final, muchísimas cosas que digo, ¿cómo puede ser? Pero bueno. claro, hay que ponerlo en práctica también, ¿no? Porque por mucho que Exacto. haya un documento, el documento facilita, pero si los coles no lo ponen en práctica, al final de nada sirve, ¿no? Y Exacto. bueno, al final también es lo que decías antes, ¿no? Del peso que tienen los padres, las madres y los padres, las familias en general, en los comedores escolares, en la comida que se vaya a servir y en cómo se vaya a poner esa comida, ¿no? Porque al final, seguramente que tú lo hayas vivido como monitora de comedor, yo lo he vivido como dietista nutricionista encargada de calidad del centro y de responsable de alergias. Me pasaba un montón que todo lo que dijesen las familias iba a misa.
así Tal cual. Sí, como sí, dice el sí. refrán, ¿no? Porque es que al Sí, final, sí. si un padre o una madre lo dice uno, ya empieza a generar ahí picor, ¿no? Sí, sí, sí. Se van a poner tanto la empresa como todos los monitores, como los profesores, incluso no es que esto lo ha dicho un padre, sobre todo cuando la empresa es privada, ¿no? Es verdad. Cuando el colegio es privado, mucho más. Porque lo que Sí, dice un sí. padre ya va a misa, pero incluso en un cole público normalmente el comedor escolar lo lleva un catering, ¿no? Lo lleva una empresa Exacto. externa y esa Exacto. empresa depende mucho de las opiniones de las familias, ¿no? Porque al final es una empresa Claro, privada y claro. influye muchísimo todo lo que puedan decir las familias sobre esa comida, sobre la calidad, sobre, entonces, sobre también los productos, ¿no? Si, por ejemplo, queremos Claro. que se consuma fruta ecológica, por ejemplo, o que sea de proximidad, todas estas pequeñas cosas se pueden conseguir cuando las familias también, ¿no? Se unen y hacen fuerza, ¿no? Y consiguen ellos solos Totalmente. un comedor saludable. Así que cuéntanos, ¿qué necesitan exigir las familias para que los comedores escolares lleguen a ser saludables? Formación de los monitores. Educación nutricional. Así de Súper importante. simple. Formación de los monitores por dietistas nutricionistas en educación nutricional. Ya está. No necesitan exigir nada más. Ya está. Y entonces ya la figura del dietista nutricionista se encargará de esto y solucionará problemas. Pero sí que es verdad que sí, sí, esto así, Súper rotundamente. importante. Y exigir también que el menú lo haga y lo firme un dietista nutricionista para que exigir que Por todo sea de supuesto. calidad y saludable, ¿no? Porque al final, por mucho que estén formados los monitores, quien hace la comida, ¿no? Al final es Totalmente. todo el personal de cocina, de comedor, ¿no? Que se van a encargar de la Exacto. alimentación de los peques. También cocina, tienen que estar Exacto. formados para poder hacer platos ricos, pero que sean saludables, ¿no? Y que no sigan tirando de las mismas comidas que por mucho que les gusten a los niños, no les está haciendo ningún bien. Totalmente de acuerdo, Nuria, totalmente. Súper importante la formación, Paula. Si nos dejan mensajes aquí, formamos tú y yo una formación para comedores escolares y que las Ojo, familias ojo, y los... ojo. Cuidado, ¿eh? Tengo una compi que lo hace, ¿eh? Tengo una compi Sí, que lo hace y que si alguien te pregunta, se lo podemos recomendar, de todas genial. formas. Sí, sí, sí. Perfecto. Si la Tengo una si compi que quieres además hablar está de en ella, ello. Pues, a ver, es que no le he dicho nada. No sé. Eh, bueno, si queréis saber más de ella, nos preguntáis, por si acaso. Vale, exacto, exacto. Y nosotras derivamos, Sí, porque me sabe mal mencionarla, no vayas, yo qué sé. Pero totalmente. sí, sí, sí. Dejamos ahí la Luego, duda, el vilo, y si si alguien quiere, vamos, yo encantada. Hablaré con alguien ella quiere que nos pregunte. de colgar esto y seguro que me dice que sí, pero antes quiero su consentimiento. Perfecto, me parece Pero vamos, que estupendo. no habrá problema. Y es una chica que es que lo hace todo de maravilla. Me Maravilloso. alegro porque realmente necesitamos gente, pues eso, que forme tanto a las familias como a todo el entorno del que depende la alimentación de los peques, ¿no? ¿Qué Exacto. consejo, Paula, le darías a las familias que quieran que sus peques coman sano? Ya nos has dado millones de consejos, pero Por cierto, esta chica es nutricionista, muy importante, que sean nutricionistas quienes forman, quienes hacen los menús, que sean nutricionistas. Vale, perdón, dime, nutricionistas Nuria. o técnicos, ¿no? O técnicos, Dietistas o pero en dietistas este caso, nutricionistas. pero en este caso ella es nutricionista, ¿vale? Vale. Es importante lo que Pues, dices, ¿eh? Súper importante que haya una formación, que no sea simplemente yo he hecho un curso y ya me dedico a formar, porque se pueden quedar muchas cosas en el tintero. Al final, exacto, el grado como tal son 4 años más los másters que hacemos, que nos continuamos formando siempre. El técnico total, son 2 años, pero igualmente, ¿no? Te dan realmente esas capacidades para poder explicar todos estos temas, que yo entiendo que muchas mamis incluso o algunas familias que tienen un hijo y de repente les encanta la nutrición infantil y se quieren formar más, pero claro, no nos vale un simple curso para... Hay que exacto, tener una para visión mucho más, asesorar. claro, una visión No, mucho más amplia.
Exacto. ¿Y qué me decías, perdón, Muy Nuria? importante este inciso. Gracias por interrumpirme porque es importante. Sí, sí. Te comentaba que nos dijeses, nos has dado un millón de recursos y de herramientas y de consejos, pero cuéntanos un consejo que le darías a las familias que quieran que sus peques coman sano en el comedor escolar. Un consejo, hacer lo que comentábamos antes, que hagan hincapié, que hagan fuerza entre todos, que se alíen papis y mamis y Revolución. que tal cual, y que pidan al comedor, al cole, que el comedor o la empresa de restauración colectiva cuente con un nutricionista que firme y que haya valorado o confeccionado el menú escolar y tanto de la escuela como del instituto, como de la guardia, de cualquier centro educativo y formación siempre que sea necesario en educación nutricional, tanto a los niños como a su entorno. Súper importante todo esto. De verdad, Paula, muchísimas gracias porque al final no es solo, ¿no?, los consejos que puedan dar las familias, sino el ayudarse, que por eso hay gente que se ha formado, ¿no? El ayudarse y rodearse de gente que está formada y que quiere lo mejor para nuestros peques, ¿no? Que al Total. final las familias y el AMPA, que tienen muchísima fuerza en muchos colegios, Uh-huh. lo que tienen que hacer no es ofrecer como tal ellos opciones saludables, sino hacer esa fuerza para que haya una nutricionista o un nutricionista detrás de esos menús escolares. Y si puede ser Exacto. detrás de la formación de los monitores, de que haya alguien, una figura de referencia en todos los colegios a la hora de comer en el patio, porque es verdad que se escuchan muchas frases y si no estás dentro no las puedes identificar, ¿no? Entonces, súper Uh-huh. importante esa Sí, sí, educación y de la mano de la figura que está preparada para ello, que al final es el dietista nutricionista, ¿no? totalmente de acuerdo contigo. Mejor no lo Total. has podido decir. Y luego también esto que hablábamos antes al principio de priorizar calidad antes que cantidad, ¿no? Ajá, Que no nos importe tanto cuánto come nuestro peque, mientras que haya comido lo suficiente, ¿no? Que no se haya quedado con hambre, obviamente, pero que coma alimentos de calidad y alimentos saludables, que son los que en un futuro, ¿no? Porque el peque al final se nos olvida muchas veces que la nutrición para el peque no es solo crecimiento, es también aprender a comer, ¿no? O sea, los peques están en ese periodo de que tienen que aprender a comer y tienen que aprender a educar su paladar, a identificar sabores, que esto sí, se hace mucho en el baby led weaning, ¿no? Al final, sí. esto que Uh-huh. nosotros sabemos mucho de baby led weaning y es un método que revoluciona totalmente la alimentación infantil precisamente por eso, porque respeta las señales de hambre y saciedad desde el inicio y los sabores reales. Acostumbra al peque a comer alimentos de Exacto. calidad y divertirse jugando con la comida, ¿no? Madre mía, el baby led weaning podría dar, eso podría dar, madre mía, para tropecientos mil podcasts. Para otro podcast, pero es verdad que es el inicio, ¿verdad? Sí, 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 muy, muy, muy importante la alimentación complementaria, cómo hacerla, el método a escoger, muy importante. Pues Bueno, me ha encantado esta charla, Paula. Cuéntanos dónde te pueden encontrar, aunque ya lo hemos ido diciendo a lo largo del podcast, porque además tienes unos recursos preciosos que a mí me encantan. Tu Instagram está lleno de infografías gracias. preciosas, Ay, pero gracias. bueno, por si acaso alguien no lo sabe, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Pues en redes sociales, únicamente tengo Instagram, @nutricionista de cine, por correo electrónico, nutricionistadecine@gmail.com. Y hasta ahora esas son las dos formas de contacto. Porque sí, efectivamente, esas son las dos formas. Tanto por correo electrónico como por mensajería directa de Instagram, pero vamos, que sí, intento subir recursos de utilidad porque la verdad que hay papis y mamis muy perdidos, tanto en embarazo como en lactancia, como alimentación complementaria, baby led weaning, eh, asesoría en lactancia materna, niños selectivos, familias, alimentación familiar. Entonces sí que es verdad que hay mucha demanda y bueno, pues intentamos así paliarlo un poquito y ayudar a las familias que lo requieran. Pues muchísimas gracias, Paula, por todo lo que haces, tanto en redes sociales como por haber venido a esta conversación.
Ay, me ha Eh, encantado. a mí también, la verdad bueno, yo creo que todos los papis que tengan, todos los papis y mamis que tengan peques en el comedor escolar, les va a encantar esta charla y todos los recursos que has dado. Muchísimas gracias. Sobre todo ideas para mejorar, que al final es de lo que se trata, de medir cómo estamos ahora y ir mejorando para que la alimentación de los niños pues mejore, porque al final es de lo que se trata, de que acaben comiendo bien para así crecer bien y felices. Pues muchísimas gracias, Paula. Ha sido un placer. Gracias a ti, Nuria. Un besito. Un abrazo. Mua. Chao.